El sonido seco del cuerpo de mi sobrino Roberto, golpeando el mármol frío de la iglesia, todavía me resuena en los oídos, más fuerte que cualquier campana, más fuerte que el llanto de las beatas de la primera fila. Fue un ruido sordo, como cuando cae un saco de harina, pero lo que heló la sangre de los 40 familiares que estábamos allí no fue el golpe, sino las palabras que acababan de salir de la boca de mi cuñada Matilde. A sus 90 años, con ese vestido negro que olía a naftalina y encierro, se había inclinado sobre el ataúd abierto de mi hermano y, con una voz que no le temblaba ni un poquito, soltó la bomba que destruyó 70 años de historia familiar. Le acarició la cara pálida al difunto y le dijo: «Perdóname, Antonio. Perdóname, pero tenía que decírtelo antes de que te tape la tierra. Nuestro hijo mayor, el orgullo de tu vida, no era tuyo». Y ahí fue cuando Roberto, ese hombre de 65 años, tan grandote y tan serio, se desplomó al suelo, y el silencio que siguió fue tan pesado que casi se podía tocar con las manos. Matilde confesó allí mismo, frente a Dios y frente a todos, un amor prohibido de 1953 que nadie, ni en sus peores pesadillas, se hubiera imaginado. ¡Ay, Virgen Santísima! Dame fuerzas para contarlo. Pero, espera, ¿cómo llegamos a este desastre? ¿Cómo es que un funeral tan elegante terminó pareciendo una tragedia griega? Déjame que me siente bien en esta butaca y me acomode el chal, porque tengo los huesos helados y necesito contarte esto desde el principio, desde que amaneció ese día maldito. La mañana empezó gris, de esas que se te meten en las articulaciones y no te dejan en paz. Yo me desperté con ese dolor en la cadera que me avisa cuando va a llover o cuando va a pasar una desgracia, y ese día el dolor era punzante. La casa de mi hermano Antonio, que en paz descanse, estaba llena de gente, pero se sentía vacía. Ya sabes cómo son estos velorios de gente de dinero. Todo es muy correcto, muy silencioso, pero por debajo se sienten las envidias y los rencores cociéndose a fuego lento. Había un olor mezcla de café quemado, cera de velas y coronas de flores que ya empezaban a marchitarse. Un olor dulzón y empalagoso que me revolvía el estómago. Yo estaba en la cocina ayudando a secar unas tazas de porcelana, de esas finitas que solo sacan para las visitas importantes, cuando vi entrar a Matilde. Mi cuñada siempre fue una mujer de hierro, de esas que no se doblan ni con el viento más fuerte, pero esa mañana tenía algo raro en la mirada. No tenía los ojos rojos de haber llorado. Los tenía secos, brillantes, fijos en la nada. Caminaba despacio, arrastrando un poco los pies sobre la madera vieja del pasillo que crujía a cada paso, como quejándose del peso de los años. Llevaba puesto su mejor vestido negro, con un camafeo de marfil en el cuello que le regaló mi hermano hace 50 años, y un velo de encaje que le cubría el pelo blanco, peinado impecablemente en un rodete apretado. Me acerqué a ella y le toqué el brazo. Su piel estaba fría como el mármol de la mesada. «Matilde, mujer, tómate un té de tila, que te va a hacer bien». Ella ni me miró. Siguió con la vista clavada en la ventana, mirando cómo la llovizna golpeaba los cristales, y murmuró algo que en ese momento no entendí, pero que ahora cobra todo el sentido del mundo. Dijo muy bajito: «Hoy se acaba la mentira, Dolores. Hoy descanso». Yo pensé que se refería al sufrimiento de Antonio, que había estado enfermo muchos meses, pobre hombre, consumiéndose en esa cama inmensa de caoba. Le contesté: «Sí, mujer, ya él no sufre más». Pero ella soltó una risita nerviosa, una cosa seca y sin alegría, y se dio la media vuelta sin aceptar el té. El ambiente en la casa era asfixiante.
Mis sobrinos estaban todos por ahí, fingiendo que se llevaban bien. Roberto, el mayor, el hijo pródigo, estaba en la sala recibiendo las condolencias con esa postura de general que siempre tuvo. Siempre fue el favorito de mi hermano Antonio, hay que decirlo. Antonio lo adoraba, decía que era su vivo retrato, que tenía su mismo carácter fuerte y su misma capacidad para los negocios. ¡Qué ironía tan cruel tiene la vida, hijo! Yo veía a Roberto ahí parado, con su traje italiano impecable y sus canas bien peinadas, dándole la mano al alcalde y al notario, sintiéndose el patriarca, el heredero del imperio que mi hermano construyó con tanto sudor. Nadie, absolutamente nadie, podía sospechar que debajo de esos cimientos de respetabilidad había un pantano. Cuando llegó la hora de irnos para la iglesia, el cielo se puso negro del todo. Nos subimos a los coches, una fila larga de vehículos negros que parecían escarabajos bajo la lluvia. Yo iba en el segundo coche con Matilde y con Roberto. El silencio dentro de ese auto era insoportable. Solo se oía el limpiaparabrisas y la respiración un poco agitada de Matilde. Yo la miraba de reojo y veía cómo apretaba su rosario de cuentas de nácar hasta que los nudillos se le ponían blancos. Roberto, intentando romper el hielo, le dijo: «Mamá, no te preocupes, todo está organizado, papá tendrá la despedida que se merece». Matilde giró la cabeza lentamente, como una lechuza, y lo miró con una mezcla de pena infinita y terror. No le contestó. Solo le acarició la mejilla con sus dedos arrugados y suspiró tan profundo que pareció que se le escapaba el alma. Llegamos a la iglesia del pueblo, esa antigua de piedra donde nos bautizaron a todos. Hacía un frío que calaba los huesos. Las vidrieras de colores apenas dejaban pasar luz porque afuera estaba muy oscuro. Entramos y el órgano empezó a sonar, una música triste y pesada que te aplastaba el pecho. Nos sentamos en la primera fila. El ataúd de mi hermano estaba ahí delante, rodeado de 4 cirios enormes que lloraban cera roja. Estaba abierto, porque aquí todavía tenemos esa costumbre de verle la cara al muerto por última vez, para asegurarnos de que se ha ido de verdad. La misa transcurrió lenta, eterna. El cura hablaba de la fidelidad, de la familia cristiana, del ejemplo que Antonio había sido para la comunidad. Yo veía cómo algunos primos bostezaban disimuladamente y cómo las nueras se arreglaban el pelo, preocupadas más por cómo se veían que por el difunto. Pero Matilde no se movía, estaba rígida, como una estatua de sal. Yo sentía una inquietud en el estómago, una corazonada mala, de esas que tenemos las viejas y que rara vez fallan. Cuando el cura terminó el sermón y dijo que podíamos acercarnos a dar el último adiós, Roberto se levantó primero. Se acercó a su padre, le tocó las manos cruzadas sobre el pecho y se santiguó. Luego se hizo a un lado para dejar pasar a su madre. Matilde se levantó con dificultad. Yo hice ademán de ayudarla, pero ella me detuvo con un gesto de la mano. Quería ir sola. Se apoyó en su bastón y caminó ese par de metros que parecían kilómetros. El sonido de su bastón golpeando las losas resonaba en toda la iglesia. Tac, tac, tac. Todo el mundo cayó. Los 40 familiares, los amigos, los vecinos curiosos, todos contenían la respiración. Era la viuda despidiéndose de su compañero de 70 años. Se esperaba llanto, se esperaba un beso en la frente, quizás un desmayo propio de la edad. Matilde llegó al borde del ataúd y se quedó mirando el rostro de mi hermano. Pasaron 10 segundos, 20. La tensión crecía. Y entonces empezó a temblar, no de frío, sino de una emoción contenida durante décadas. Se inclinó, acercó su boca al oído del muerto, como si fuera a contarle un secreto, pero en lugar de susurrar, su voz salió con una potencia que no sé de dónde sacó.
Fue un lamento, una confesión y un grito de guerra, todo al mismo tiempo. «Perdóname», empezó diciendo, y su voz rebotó en la cúpula. «Te he mentido todos los días de mi vida desde 1953. Te he mentido en el desayuno, en la comida y en la cama». La gente empezó a murmurar. Roberto dio un paso adelante, preocupado, pensando que su madre estaba delirando por el dolor. «Mamá, por favor», intentó decir. Pero ella levantó la mano y lo calló sin mirarlo. Siguió hablándole al cadáver. «No te puedes ir creyendo lo que no es. Tengo que limpiar mi alma, Antonio. Ese hombre de ahí», y señaló a Roberto sin voltearse, «nuestro hijo mayor, el que lleva tu nombre en los documentos, el que va a heredar tus tierras, no lleva tu sangre. No era tuyo. Nunca fue tuyo. Fue de aquel verano en San Sebastián, fue de Julián, tu propio capataz, el único hombre que me hizo sentir viva cuando tú solo te preocupabas por el dinero». Fue en ese preciso instante cuando el tiempo se detuvo. Yo sentí que el corazón se me paraba. Miré a Roberto. Su cara, que segundos antes estaba roja de vergüenza ajena, se puso blanca como el papel. Abrió la boca para decir algo, para negar esa locura, pero no le salió la voz. Se llevó la mano al pecho, los ojos se le pusieron en blanco y, como te dije al principio, cayó. Se desplomó como un árbol viejo al que le cortan las raíces de golpe. El golpe seco contra el suelo fue la señal para que el caos se desatara. Los gritos de su esposa, el correr de la gente, el cura pidiendo calma, pero yo no podía dejar de mirar a Matilde. Ella seguía ahí, agarrada al borde del ataúd, sin mirar a su hijo caído, llorando por primera vez en la mañana, liberando un secreto que había guardado como un veneno durante más de medio siglo. Y en medio de ese horror me di cuenta de que la verdadera tragedia no era la muerte de mi hermano, sino la vida de mentiras que todos habíamos estado aplaudiendo. Se armó la de San Quintín, hijo. Se armó tal revuelo que ni el mismo Dios Padre hubiera podido poner orden en aquel gallinero. En el momento en que el cuerpo pesado de Roberto tocó el suelo, el silencio sepulcral se rompió en 1000 pedazos, como si hubieran tirado una vajilla entera contra las losas de piedra. Lo primero que se escuchó fue un alarido, un grito agudo y desgarrador que salió de la garganta de Clara, la mujer de Roberto. La pobre, que siempre ha sido muy de guardar las apariencias y de no levantar la voz ni para pedir la sal, se tiró al suelo sobre su marido sin importarle que se le manchara el abrigo de piel ni que se le rompieran las medias. Gritaba su nombre, lo sacudía por las solapas de ese traje italiano tan caro, como si quisiera traerlo de vuelta del infierno al que su madre lo acababa de enviar con una sola frase. Yo me quedé pegada a la madera del banco, con las manos apretando el chal hasta que me dolieron los dedos. No podía moverme. Mis ojos iban del cuerpo desmayado de mi sobrino a la figura diminuta de Matilde, que seguía de pie junto al ataúd, impasible, como si la tormenta que acababa de desatar no fuera con ella. No miró a su hijo ni una sola vez. Seguía acariciando el borde de la caja, con la vista perdida en la cara de mi hermano muerto, y te juro por lo más sagrado que vi cómo se le dibujaba una media sonrisa en los labios, una mueca de alivio que me heló la sangre más que el frío de la iglesia. El médico del pueblo, el doctor Ferrán, que estaba sentado unas filas más atrás, corrió pasillo adelante apartando a los curiosos con los codos. Se arrodilló junto a Roberto y empezó a tomarle el pulso y a aflojarle la corbata. Alrededor de ellos se formó un círculo de gente, una muralla de abrigos negros y caras de espanto. Los murmullos empezaron a subir de volumen. Ya no eran rezos, eran un zumbido de avispas furiosas. Escuchaba frases sueltas que me daban náuseas. ¿Has oído lo que ha dicho? ¿Roberto bastardo? ¿El capataz? ¿Julián el capataz? ¡Virgen Santa, qué vergüenza!
Mis otros sobrinos, los hermanos menores de Roberto, estaban petrificados. Luis y Carmen, que siempre vivieron a la sombra del hermano mayor, el favorito, el perfecto, se miraban entre ellos con una expresión que no sabría describirte bien. No era solo sorpresa, hijo, había algo más oscuro en sus ojos. En medio de aquel desastre, vi cómo a Luis le cambiaba la cara, cómo el shock dejaba paso a una especie de cálculo frío. Si Roberto no era hijo de Antonio, entonces Roberto no era el heredero de la mayor parte de las tierras. Vi la codicia nacer en medio del luto, vi cómo sacaban cuentas mentales mientras su hermano estaba tirado en el suelo con la cara color cera. ¡Qué miseria es el alma humana cuando hay dinero de por medio! Me obligué a levantarme. Las rodillas me traquearon y el dolor de cadera me dio un pinchazo fuerte, pero tenía que llegar hasta Matilde. Nadie se le acercaba. La miraban como si tuviera la peste, como si se hubiera convertido en un monstruo allí mismo. Me acerqué a ella despacito, esquivando el barullo que había alrededor de Roberto, que ya empezaba a recobrar el sentido, y gemía bajito, un sonido lastimero que daba pena. Llegué al lado de mi cuñada y le puse la mano en el hombro. Estaba temblando, vibraba como una cuerda de violín a punto de romperse, pero no lloraba. Le susurré al oído, intentando que mi voz no temblara. «Matilde, por el amor de Dios, ¿qué has hecho? Mira cómo está tu hijo». Ella giró la cabeza muy despacio. Sus ojos, que siempre fueron de un azul aguado, ahora tenían un brillo febril, una claridad que asustaba. Me miró como si no me conociera al principio, y luego parpadeó y volvió a ser ella, pero una versión de ella que yo no había visto nunca, una mujer libre. «No es mi hijo Dolores», me dijo con una voz ronca, pero firme, tan firme que se escuchó por encima de los sollozos de Clara. «Ese es hijo de la mentira». «Mi hijo, mi único hijo de verdad, murió antes de nacer porque tu hermano me hizo abortar de un disgusto. Roberto es el fruto de mi venganza y de mi único consuelo. Y Julián, pobre Julián». Se cayó de golpe y se llevó un pañuelo a la boca. Yo sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Julián? Yo me acordaba de Julián. Era aquel capataz moreno, de manos grandes y sonrisa fácil, que trabajó en la finca allá por el 53. Un hombre que desapareció de la noche a la mañana y del que nunca más se supo. Antonio dijo que se había ido a las Américas, que había robado dinero. Ahora, atando cabos 50 años tarde, me daba cuenta de que quizás Julián no se fue a ningún lado. Me recorrió un escalofrío al pensar en los rumores, en las historias de pozos cegados y hombres que estorban. Mientras tanto, en el suelo, Roberto intentaba sentarse. Estaba pálido, con el pelo revuelto, y miraba a su alrededor con ojos de niño perdido. El doctor Ferrán le decía que se quedara quieto, que había que llamar a una ambulancia, pero él no escuchaba. Buscaba a su madre. Su mirada barrió la iglesia, pasando por las caras de lástima y de asco de los vecinos, hasta que encontró a Matilde parada junto al ataúd, agarrada de mi brazo. «¡Mamá!», gritó Roberto, con una voz rota que nos partió el alma a todos. «Dile que es mentira. Dile a esta gente que estás enferma, que desvarías». El eco de su grito rebotó en las paredes de piedra. El cura, el pobre don Anselmo, que estaba blanco como su propia sotana, intentó intervenir. «Hermanos, por favor, estamos en la casa del Señor. Respeto por el difunto», balbuceaba, pero nadie le hacía caso. Matilde se soltó de mi brazo. Se irguió todo lo que le permitía su espalda encorvada y miró a Roberto, que seguía en el suelo, sostenido por su mujer. No hubo ternura en su mirada. Hubo 70 años de teatro que se caían de golpe. «No voy a mentir más, Roberto», dijo ella, y su voz sonó cansada,
infinitamente vieja. Ya no tengo fuerzas para sostener este techo de mentiras. Tu padre, Antonio, él nunca te quiso, porque en el fondo lo sabía, siempre lo supo, por eso te exigía tanto, por eso te trataba con esa dureza, porque cada vez que te miraba, veía los ojos de Julián. Y yo te he querido, hijo, claro que te he querido, pero cada vez que te abrazaba, sentía la culpa comiéndome las entrañas. Roberto se llevó las manos a la cabeza y empezó a negar, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Su mundo, ese mundo de seguridad, de apellido ilustre, de orgullo de ser el primogénito de la familia más rica del pueblo, se acababa de desmoronar. Ya no era un alguien, ahora era el hijo del capataz, el bastardo, el engaño. En ese momento vi a Luis, el hermano mediano, acercarse al doctor. Le dijo algo al oído y luego miró a Roberto con un desprecio que nunca le había visto. Se acercó a su hermano mayor, pero no para ayudarlo a levantarse. Se paró frente a él, mirándolo desde arriba, y dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Será mejor que te lleven al hospital, Roberto. Aquí ya no pintas nada. Este funeral es para la familia. Fue como una bofetada. Clara, la mujer de Roberto, se levantó hecha una furia y se lanzó contra Luis, arañándole la cara, gritándole «¡Buitre!». Tuvieron que separarlos entre varios primos. Era un espectáculo dantesco. El ataúd abierto, mi hermano Antonio allí cuerpo presente, testigo mudo de cómo su familia se destrozaba, y Matilde, en medio de todo, con esa calma aterradora, sacando un rosario del bolsillo. «Sacadme de aquí, Dolores», me dijo de pronto, tirándome de la manga. «Ya he dicho lo que tenía que decir. Ya no pinto nada aquí. Llévame a casa. Quiero sentarme en mi butaca y ver llover». Pero no podíamos salir. La puerta de la iglesia estaba bloqueada por la gente que se amontonaba para ver el espectáculo, y en el pasillo central la familia estaba en plena guerra civil. El olor a incienso se mezclaba ahora con el sudor de la tensión y el miedo. Yo miré el rostro de mi hermano muerto una última vez. Parecía que tenía el ceño fruncido, como si incluso desde el más allá estuviera furioso por haber perdido el control. Matilde empezó a caminar hacia la salida lateral, la de la sacristía, arrastrando los pies, tac, 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 con su bastón. Yo la seguí, dejando atrás los gritos, el llanto de Roberto que sonaba como un animal herido, y las miradas acusadoras de 40 familiares que ya estaban afilando los cuchillos para el reparto de la herencia. Al salir al aire frío y húmedo de la calle, bajo la llovizna que no paraba, Matilde se detuvo, aspiró hondo el olor a tierra mojada y me dijo algo que no olvidaré mientras viva. Nunca llovió tanto como aquel verano del 53, Dolores. Nunca fui tan feliz y tan desgraciada como bajo esa lluvia. Ahora, por fin, ha escampado. Pero yo sabía que no había escampado. Sabía que la tormenta, la verdadera tormenta, acababa de empezar. Y pobre de aquel que no tuviera dónde resguardarse. El ambiente en la casa era asfixiante, hijo, como si las paredes sudaran pena y mentira. Mis sobrinos estaban todos por ahí, fingiendo que se llevaban bien, como actores en un teatro malo. Roberto, el mayor, el hijo pródigo, estaba en la sala recibiendo las condolencias con esa postura de general que siempre tuvo. Siempre fue el favorito de mi hermano Antonio, hay que decirlo. Antonio lo adoraba, decía que era su vivo retrato, que tenía su mismo carácter fuerte y su misma capacidad para los negocios. ¡Qué ironía tan cruel tiene la vida! Yo veía a Roberto ahí parado, con su traje italiano impecable y sus canas bien peinadas, dándole la mano al alcalde y al notario, sintiéndose el patriarca, el heredero indiscutible del imperio que mi hermano construyó con tanto sudor y tanta mala leche. Nadie, absolutamente nadie, podía sospechar que debajo de esos cimientos de respetabilidad había un pantano a punto de tragarnos a todos.
Cuando llegó la hora de irnos para la iglesia, el cielo se puso negro del todo, como si el mismo Dios estuviera enfadado. Nos subimos a los coches, una fila larga de vehículos negros que parecían escarabajos bajo la lluvia torrencial. Yo iba en el segundo coche con Matilde y con Roberto. El silencio dentro de ese auto era insoportable, se podía cortar con un cuchillo. Solo se oía el limpiaparabrisas chillando contra el cristal y la respiración un poco agitada de Matilde. Yo la miraba de reojo y veía cómo apretaba su rosario de cuentas de nácar hasta que los nudillos se le ponían blancos, casi transparentes. Roberto, intentando romper el hielo con esa voz de mando que usaba, le dijo: «Mamá, no te preocupes, todo está organizado. Papá tendrá la despedida de rey que se merece». Matilde giró la cabeza lentamente, como una lechuza vieja, y lo miró con una mezcla de pena infinita y terror. No le contestó. Solo le acarició la mejilla con sus dedos arrugados y suspiró tan profundo que pareció que se le escapaba el alma por la boca. Llegamos a la iglesia del pueblo, esa antigua de piedra donde nos bautizaron a todos hace casi un siglo. Hacía un frío que calaba los huesos, de ese frío húmedo que se te mete en las articulaciones y no sale. Las vidrieras de colores apenas dejaban pasar luz porque afuera parecía de noche a las 11 de la mañana. Entramos y el órgano empezó a sonar, una música triste y pesada que te aplastaba el pecho. Nos sentamos en la primera fila, en el banco acolchado reservado para la familia doliente. El ataúd de mi hermano estaba ahí delante, rodeado de 4 cirios enormes que lloraban cera rojas sobre la alfombra. Estaba abierto, porque aquí todavía tenemos esa costumbre bárbara de verle la cara al muerto por última vez, para asegurarnos de que se ha ido de verdad y no va a levantarse a darnos más órdenes. La misa transcurrió lenta, eterna. El cura, don Anselmo, hablaba de la fidelidad, de la familia cristiana, del ejemplo de rectitud que Antonio había sido para la comunidad. Yo veía cómo algunos primos bostezaban disimuladamente y cómo las nueras se arreglaban el pelo, preocupadas más por si se les había corrido el rímel que por el difunto. Pero Matilde no se movía. Estaba rígida, con la vista clavada en el altar, como una estatua de sal. Yo sentía una inquietud en el estómago, una corazonada mala, de esas que tenemos las viejas y que rara vez fallan, un presentimiento de que el techo se nos iba a caer encima. Cuando el cura terminó el sermón y dijo que la familia podía acercarse a dar el último adiós antes de cerrar la caja, Roberto se levantó primero. Se acercó a su padre con paso firme, le tocó las manos cruzadas sobre el pecho y se santiguó con una solemnidad ensayada. Luego se hizo a un lado, con deferencia, para dejar pasar a su madre. Matilde se levantó con mucha dificultad. Yo hice ademán de ayudarla, agarrándola del codo, pero ella me detuvo con un gesto seco de la mano. Quería ir sola. Se apoyó en su bastón y caminó ese par de metros que parecieron kilómetros. El sonido de su bastón golpeando las losas resonaba en toda la iglesia vacía de sonidos. Tac, tac, tac. Todo el mundo calló. Los 40 familiares, los amigos, los vecinos curiosos que solo van a ver quién llora más, todos contenían la respiración. Era la viuda despidiéndose de su compañero de 70 años. Se esperaba llanto, se esperaba un beso en la frente, quizás un desmayo propio de la edad y la pena. Matilde llegó al borde del ataúd y se quedó mirando el rostro ceroso de mi hermano. Pasaron 10 segundos, 20, la tensión crecía como la espuma. Y entonces empezó a temblar. No de frío, ni de miedo, sino de una emoción contenida durante décadas que salía a borbotones. Se inclinó sobre la caja. Acercó su boca al oído del muerto, como si fuera a contarle un secreto de alcoba, pero en lugar de susurrar, su voz salió con una potencia que no sé de dónde sacó ese cuerpo tan frágil. Fue un lamento y una sentencia al mismo tiempo.
Perdóname, Antonio, empezó diciendo, y su voz rebotó en la cúpula de la iglesia haciendo eco. Te he mentido todos los días de mi vida desde 1953. Te he mentido en el desayuno, te he mentido en la comida y te he mentido en la cama. La gente empezó a murmurar, un sonido como de abejas nerviosas. Roberto dio un paso adelante, preocupado, pensando que su madre estaba delirando por el dolor, que la demencia senil le había atacado de golpe. «Mamá, por favor, siéntate», intentó decir, poniéndole una mano en el hombro. Pero ella se sacudió la mano de su hijo como si fuera una mosca y siguió hablándole al cadáver, sin mirar a nadie más. «No te puedes ir creyendo lo que no es. Tengo que limpiar mi alma antes de morirme yo también», dijo, y luego se irguió y soltó la bomba. «Ese hombre de ahí, nuestro hijo mayor, el que lleva tu nombre, el que va a heredar tus tierras, no era tuyo. Perdóname, pero nunca fue tuyo. Fue de aquel verano, fue de Julián, tu capataz, el único hombre que me trató con dulzura mientras tú solo pensabas en el dinero. Fue en ese preciso instante cuando el tiempo se detuvo. Yo sentí que el corazón se me paraba en el pecho. Miré a Roberto. Su cara, que segundos antes estaba roja de vergüenza ajena, se puso blanca como el papel, del color de la cera de los cirios. Abrió la boca para decir algo, para negar esa locura, pero no le salió la voz. Se llevó la mano al pecho, los ojos se le pusieron en blanco y se desplomó. Cayó a plomo, como un árbol viejo al que le cortan las raíces de golpe. El ruido sordo de su cuerpo golpeando el suelo de piedra fue la señal para que el infierno se desatara. Se armó la de San Quintín, hijo. Los gritos de Clara, su mujer, rasgaron el aire. «¡Roberto! ¡Roberto!», gritaba, tirándose al suelo sobre él, sin importarle mancharse el abrigo de piel. 40 familiares se quedaron petrificados, con las bocas abiertas, mirando de la viuda al hijo caído, y del hijo caído a la viuda. El cura pedía calma, pero nadie le escuchaba. Yo no podía moverme del banco. Mis ojos iban del cuerpo desmayado de mi sobrino a la figura diminuta de Matilde. Ella seguía ahí, agarrada al borde del ataúd, sin mirar a su hijo en el suelo, llorando por primera vez en la mañana, pero no de pena, sino de alivio. Había soltado un veneno que la estaba matando por dentro desde hacía 50 años. El médico del pueblo, el doctor Ferrán, corrió pasillo adelante y se arrodilló junto a Roberto, aflojándole la corbata y tomándole el pulso. Alrededor se formó un remolino de gente, pero lo que más me heló la sangre no fue el desmayo de Roberto, sino la reacción de sus hermanos. Luis y Carmen, los hijos menores, los que siempre estuvieron a la sombra del hermano perfecto, se miraron entre ellos, y en esa mirada, hijo, vi al diablo. No vi preocupación por su hermano, vi cálculo, vi cómo sumaban 2 más 2. Si Roberto no era hijo de Antonio, Roberto no era el heredero legítimo. Vi nacer la codicia en medio del luto. Me obligué a levantarme, aunque las piernas me temblaban como flanes. Fui hasta Matilde y la agarré del brazo con fuerza. «Matilde, por el amor de Dios», le susurré, con la voz quebrada. «¿Qué has hecho? Mira cómo está tu hijo. Lo has matado del disgusto». Ella giró la cabeza muy despacio. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas, pero brillaban con una lucidez terrible. «No es mi hijo, Dolores», me dijo, y me apretó la mano con sus dedos fríos. «Ese es el hijo de la mentira. Mi hijo, mi verdadero amor, era Julián. Y Roberto, es el recuerdo de lo único bonito que tuve en esta vida miserable que me dio tu hermano». Roberto empezó a recobrar el sentido en el suelo. Gemía, confuso, intentando sentarse. Buscaba a su madre con la mirada, como un niño pequeño asustado. «¡Mamá!
gritó con voz ronca cuando la vio de pie junto al ataúd. «Dile a esta gente que es mentira. Diles que estás enferma». Matilde lo miró desde arriba. No hubo ternura en su mirada, solo una tristeza antigua y cansada. «Ya no voy a mentir más, Roberto», dijo con voz firme. «Tu padre siempre lo sospechó. Por eso era tan duro contigo. Por eso te exigía más que a nadie. Porque en tus ojos veía los de Julián. Y yo he cargado con esta cruz demasiado tiempo». Luis, el hermano mediano, se adelantó. Se paró frente a Roberto, que intentaba levantarse ayudado por su mujer, y lo miró con un desprecio que nunca le había visto. «Será mejor que te lleven al hospital», dijo Luis, con una frialdad que daba miedo. «Y después será mejor que busques un buen abogado, porque si lo que dice mamá es verdad, en esta familia ya no pintas nada». Clara se lanzó contra Luis hecha una furia, gritándole «¡Buitre!», y tuvieron que separarlos los primos para que no llegaran a las manos allí mismo delante del cuerpo presente de mi hermano. Era un espectáculo dantesco. El olor a incienso se mezclaba con el olor a miedo y a avaricia. Matilde se soltó de mi brazo. Parecía más pequeña que nunca, pero también más fuerte. «Sacadme de aquí, Dolores», me pidió. «Ya he dicho lo que tenía que decir. Ya he cumplido con mi conciencia. Llévame a casa. Quiero sentarme en mi butaca y ver llover». La ayudé a caminar hacia la salida lateral de la sacristía, dejando atrás los gritos, el llanto de Roberto que se daba cuenta de que su vida entera había sido una farsa, y el murmullo venenoso de la familia. Al salir a la calle, la lluvia nos golpeó la cara. Matilde se detuvo un momento, cerró los ojos y aspiró el olor a tierra mojada. «Nunca llovió tanto como aquel verano del 53, Dolores», me dijo, con la voz perdida en el recuerdo. «Nunca fui tan feliz y tan desgraciada como bajo esa lluvia. Ahora, por fin, ha escampado para mí». Pero yo sabía que no había escampado. Al escuchar los gritos que venían de dentro de la iglesia, supe que la verdadera tormenta, la que arrasa con todo, acababa de empezar, y pobre de aquel que no tuviera dónde resguardarse. Ay, hijo, subir a aquel coche fue como entrar en un confesionario con ruedas, pero sin cura que nos diera la absolución. Paco, el chofer de toda la vida, nos abrió la puerta del Mercedes negro con los ojos desorbitados, porque claro, los gritos de la iglesia se habían oído hasta en el bar de la plaza. Matilde se dejó caer en el asiento de cuero con un peso muerto que no correspondía a su cuerpo de pajarito. Yo me senté a su lado y le agarré esa mano helada, llena de manchas de la edad y de anillos que ahora le bailaban en los dedos. Arrancamos y dejamos atrás el escándalo. Veía por la ventanilla empañada cómo la gente salía de la iglesia corriendo bajo la lluvia, gesticulando, sacando los móviles. Era el final del apellido, el final de la honra, y a Matilde le importaba un comino. Ella miraba al frente, con la barbilla alta, pero le temblaba el labio inferior de una forma que me daban ganas de abrazarla y no soltarla nunca, aunque lo que acababa de hacer fuera una locura. No dijimos ni una palabra en todo el trayecto. Solo se oía el motor y el repiqueteo furioso del agua contra el techo. Al llegar a la casona, esa mole de piedra fría que mi hermano Antonio llenó de muebles caros y de silencios incómodos, el frío se nos metió hasta el tuécano. La casa estaba vacía, el servicio estaba en el funeral. Éramos dos viejas solas en un mausoleo. «Ayúdame a llegar al salón, Dolores», me dijo, y su voz ya no tenía la fuerza de la iglesia. Era un hilo de voz, ronca de tanto callar. La senté en su butaca preferida, esa de terciopelo verde que está junto a la chimenea apagada. Le quité el abrigo mojado, que olía a naftalina y a incienso, y fui a la cocina a prepararle una tila bien cargada, aunque lo que nos hacía falta a las dos era un buen trago de anís.
Cuando volví, ella estaba mirando una foto antigua que había sobre la repisa. Una foto de 1952, cuando se casaron. Antonio serio, dueño del mundo, y ella con esa sonrisa triste que yo nunca supe descifrar hasta hoy. Se la tomó a sorbos pequeños, temblando, haciendo chocar la porcelana contra los dientes. Yo me senté frente a ella, en el sofá, y la miré. Tenía que preguntar, me quemaba la lengua. Matilde, empecé, con miedo a romperla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué has esperado a que Antonio estuviera en la caja para soltar esa bomba? Has destrozado a Roberto. Ella dejó la taza en la mesa auxiliar con un cuidado excesivo, como si fuera de cristal de Bohemia. Me miró a los ojos y vi en ellos a la chica joven que fue, esa muchacha que llegó al pueblo con trenzas y sueños, antes de que mi hermano la convirtiera en una señora de su casa. Porque Antonio me lo robó todo, Dolores. Me robó la juventud, me robó la alegría y me robó a Julián. Tenía que esperar a que él no pudiera hacerme nada más. Tenía que esperar a que se fuera al infierno para yo poder respirar. Se acomodó el chal sobre los hombros y miró hacia el ventanal, donde la lluvia caía con fuerza sobre el jardín descuidado. Tú eras muy joven entonces, Dolores, no te acordarás bien, pero el 53, el 53 fue un año de sequía terrible hasta que llegó el verano y el cielo se rompió. Antonio se pasaba los días en la capital, cerrando tratos, comprando tierras a los vecinos arruinados. Él solo quería ser el más rico del cementerio. Me dejaba aquí, sola, en esta casa enorme que crujía por las noches. Y Julián era el capataz. Vivía en la casita del guarda, al final del camino de los chopos. Suspiró, y una sonrisa muy leve, casi imperceptible, se le dibujó en la cara. Julián tenía las manos grandes y callosas, de trabajar la tierra, no como las de tu hermano, que eran suaves de contar billetes. Julián me traía flores silvestres a escondidas, no esas rosas de invernadero frías que compraba Antonio. Una tarde de agosto se desató una tormenta de verano, de esas que oscurecen el día en un segundo. Yo estaba paseando cerca de las caballerizas y el agua empezó a caer como si tiraran cubos desde arriba. Corrí al granero viejo y allí estaba él, arreglando una montura. Matilde cerró los ojos y se llevó una mano al pecho, palpando el camafeo que llevaba colgado. Olía a paja seca, a cuero viejo y a lluvia, Dolores. Ese olor no se me va a olvidar mientras tenga memoria. Estábamos empapados. Él me miró y no bajó la vista como hacían todos los empleados ante la señora. Me miró como a una mujer. Me dijo: «Doña Matilde, está usted tiritando». Y se quitó su chaqueta de pana gastada para ponérmela por encima. Fue el gesto, Dolores. Ese gesto de cuidado, de protección desinteresada que tu hermano jamás tuvo conmigo. Antonio me compraba joyas, pero nunca me preguntó si tenía frío. Se le escapó una lágrima que recorrió el surco profundo de su mejilla hasta la barbilla. Nos amamos con la desesperación de los que saben que no tienen futuro. Fue solo ese verano. Un amor de rincón oscuro, de miradas robadas, de tocarnos las manos al pasarle un vaso de agua. Cuando supe que estaba embarazada, sentí un terror que me paralizó la sangre, pero también una felicidad que me hacía flotar. Sabía que no era de Antonio. Hacía meses que Antonio no me tocaba, demasiado ocupado con sus negocios y sus queridas en la ciudad. ¿Y qué pasó, Matilde?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Por qué nunca se lo dijiste a Julián? ¿Por qué te quedaste? Porque tuve miedo, Dolores, un miedo atroz. Cuando Antonio volvió y le dije que esperábamos un hijo, se puso contento como nunca lo había visto. No por el niño, sino por el heredero, por la estirpe. Calculó las fechas y, en su arrogancia, ni se le pasó por la cabeza que pudiera no ser suyo. Él se creía dueño de todo lo que pisaba, incluida yo.
pensé en huir con Julián. Lo pensamos muchas noches, pero Julián no tenía nada, Dolores. Éramos pobres de solemnidad, sin el dinero de los Vega. Y Antonio era un hombre peligroso. Si se enteraba, nos mataba, a los dos y al niño. Se inclinó hacia mí y su voz bajó de tono, volviéndose dura como el pedernal. Pero el castigo vino después, cuando nació Roberto. Era un bebé precioso, morenito, con unos ojos grandes y oscuros, los ojos de Julián. Yo vivía con el corazón en un puño, rezando para que Antonio no se diera cuenta. Pero Antonio no era tonto, Dolores. Era malo, pero no tonto. Con los años empezó a ver cosas en el niño. La forma de reír, la bondad, esa sensibilidad que Roberto tenía de pequeño antes de que su padre se la arrancara a golpes. ¿Golpes?, pregunté horrorizada. No físicos, mujer, peores, golpes al alma. Antonio empezó a odiar a Roberto sin decir por qué. Lo miraba con asco, le exigía el triple que a los otros. Le prohibió pintar, que era lo que al niño le gustaba, y lo obligó a estudiar números y leyes. Quería borrar a Julián de dentro de Roberto. Quería matar al padre biológico destruyendo al hijo. Y lo consiguió, Dolores. Mira a Roberto ahora. Es un hombre triste, amargado, una copia gris de Antonio. Mi mayor pecado no fue el adulterio. Mi mayor pecado fue dejar que Antonio moldeara a mi hijo a su imagen y semejanza para vengarse de un fantasma. ¿Y Julián?, me atreví a preguntar. El nombre flotaba en el aire cargado de polvo. ¿Qué fue de él? Matilde apretó los labios hasta que se le pusieron blancos. La rabia le encendió las mejillas. Antonio lo echó al año de nacer el niño. Sin causa, sin finiquito, como a un perro sarnoso. Le amenazó con hundirlo si no se iba del pueblo. Julián se fue al norte a buscar trabajo en las minas. Murió hace 20 años, solo, de silicosis, tosiendo carbón. Yo me enteré por una carta que me mandó su hermana. Antonio interceptó la carta, la leyó y me la dejó encima de la almohada sin decir una palabra. Esa noche durmió a mi lado roncando como si nada. Esa fue su victoria, saber que Julián había muerto y yo no podía ni llorarlo. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Yo miraba a mi cuñada y veía por primera vez la carga inmensa que había llevado sobre esa espalda encorvada. 70 años durmiendo con el enemigo, 70 años viendo a su hijo convertirse en un extraño para sobrevivir en esa casa de lobos. Pero hoy se ha acabado, Dolores, dijo ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Hoy le he dicho la verdad a la cara, aunque estuviera muerto. Y le he dicho la verdad a Roberto. Quizás ahora, al saber que no lleva la sangre podrida de los Vega, mi hijo pueda ser libre. Quizás pueda dejar de fingir que es un tiburón y vuelva a ser el niño que pintaba acuarelas. En ese momento, el teléfono de la entrada empezó a sonar. Un timbrazo agudo, estridente, que nos hizo saltar a las dos. ¡Ring! 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 Era insistente, furioso. «No lo cojas», me dijo Matilde, volviendo a mirar el fuego inexistente de la chimenea. «Son ellos, los buitres. Querrán saber si hay testamento nuevo. Querrán saber si Roberto queda desheredado para repartirse el pastel entre Luis y Carmen. Déjalos que llamen. Hoy no estoy para nadie. Hoy solo estoy para mis recuerdos». Pero el teléfono no paraba. Y luego oímos un coche derrapando en la gravilla de la entrada. Portazos, voces alteradas que se acercaban a la puerta principal. Reconocí la voz chillona de Clara, la mujer de Roberto, y los gritos graves de Luis. «Vienen a por mí, Dolores», dijo Matilde con una calma escalofriante. «Vienen a pedir cuentas. Creen que estoy loca o quieren hacerme pasar por loca para anular lo que he dicho». Me levanté, sintiendo que me crujían las rodillas, dispuesta a defender la puerta como un perro guardián. Pero Matilde me detuvo.
Déjalos entrar, que entren y vean que no tengo miedo. Ya no tengo nada que perder, cuñada. Lo único que me duele es no haber tenido el valor de gritarlo aquel verano del 53, cuando la lluvia todavía era limpia. Se oyeron golpes en la puerta de roble, pum, 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 como si quisieran tirarla abajo. Yo miré a Matilde, tan pequeña en su butaca, y sentí un escalofrío. La guerra había llegado a nuestro salón, y no traían prisioneros. Fui hacia la puerta arrastrando los pies, rezando un Ave María entre dientes, sintiendo cómo cada golpe en la madera retumbaba en mi pecho como si me estuvieran golpeando a mí misma. Al abrir, una ráfaga de viento húmedo y frío me abofeteó la cara, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a perfume caro mezclado con sudor rancio. Entraron como una exhalación, sin pedir permiso, sin limpiarse los zapatos llenos de barro del cementerio. Luis iba a la cabeza, con la cara descompuesta y la corbata a medio deshacer. Detrás, Carmen, con el rímel corrido haciéndole parecer un mapache furioso, y Clara, que sostenía a un Roberto que parecía un fantasma, un hombre al que le hubieran sorbido el alma por los pies. «¿Dónde está?», bramó Luis, ignorando mi presencia, pasando por mi lado como si yo fuera un mueble más del recibidor. Estaba a punto de contestarle que tuviera un poco de respeto por las canas de su tía y por el luto de su padre, pero no me dio tiempo. Cruzaron el pasillo a zancadas, dejando un rastro de agua sucia sobre las alfombras persas que tanto cuidaba mi hermano. Yo cerré la puerta con el corazón en un puño y corrí tras ellos, con el miedo de que le hicieran algo, porque la codicia, hijo, ciega más que el odio. Cuando llegué al salón, la escena se me clavó en las retinas. Matilde seguía en su butaca, inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando a sus hijos como quien mira a unos desconocidos maleducados. Luis estaba de pie frente a ella, señalándola con un dedo acusador que temblaba de ira. «¡Tienes que retractarte!», gritaba Luis, con la vena del cuello hinchada. «Tienes que decir que es demencia senil. El notario está llamando, mamá. Si Roberto no es hijo de papá, el tercio de mejora cambia, la legítima cambia, todo cambia. Nos vas a meter en un pleito de años». Carmen se unió al coro de hienas. Se acercó a la mesa y golpeó la madera con la palma de la mano. «¡Mamá, por Dios! ¿Sabes la vergüenza que nos has hecho pasar? Todo el pueblo está hablando. En las redes sociales ya están circulando vídeos. ¿Cómo has podido inventarte esa asquerosidad delante del ataúd de papá?». Matilde levantó la vista muy despacio. No había miedo en sus ojos. Había una decepción infinita, profunda como un pozo. «No me he inventado nada», dijo con una voz suave pero que cortó el aire como un cuchillo. «Y no me voy a retractar. He vivido 90 años callada. No voy a pasarme el último rato que me queda de vida mintiendo para que vosotros podáis repartiros el dinero más rápido». «¡Es el dinero de nuestro padre!», chilló Luis fuera de sí. «Es el dinero de un hombre que os enseñó a amar las monedas más que a la sangre», le contestó Matilde, levantando la voz por primera vez, con una fuerza que nos asustó a todos. Se puso de pie, apoyándose en los brazos de la butaca, y aunque era bajita y frágil, en ese momento pareció gigante. «Miraos. Acabáis de enterrar a vuestro padre hace 1 hora, y ya estáis aquí, mojados y sucios, gritando por la herencia. No os duele su muerte, os duele el bolsillo». Entonces, Roberto, que se había quedado apoyado en el marco de la puerta, como si no tuviera fuerzas para entrar del todo, dio un paso adelante. Clara intentó retenerlo, susurrándole cosas al oído, pero él se soltó con un gesto brusco. Caminó despacio hacia su madre. Se hizo un silencio denso, solo roto por el sonido de la lluvia contra los cristales y la respiración agitada de Luis. Roberto se detuvo frente a Matilde. Se miraron.
Yo vi en la cara de mi sobrino los rasgos de ese tal Julián que nunca conocí, pero que ahora me parecía ver en la forma de sus ojos, en la curva de su nariz. Ya no se parecía a Antonio, ya no tenía que esforzarse por parecerse a Antonio. «Mamá», dijo Roberto, y la voz se le rompió en 1000 pedazos. ¿Él lo sabía? ¿De verdad lo sabía? Matilde le sostuvo la mirada y asintió levemente. Alargó una mano temblorosa y le acarició la mejilla, esa mejilla que ahora estaba gris y cubierta de una barba de un día. Lo sabía en su alma, hijo, aunque nunca tuvimos el valor de decirlo en voz alta. Por eso te trataba así, no porque tú fueras insuficiente, Roberto, sino porque tú eras la prueba viviente de que yo había amado a otro hombre con una pasión que él nunca pudo comprar. Roberto cerró los ojos y 2 lágrimas gordas rodaron por su cara. Se dejó caer de rodillas frente a su madre, abrazándose a sus piernas como cuando era un niño pequeño y tenía pesadillas, y rompió a llorar. No un llanto de hombre adulto, contenido, sino un aullido de dolor puro, el llanto de alguien que ha cargado con una mochila de piedras durante 65 años y de repente se la quitan. «Toda mi vida», sollozaba Roberto, ahogando las palabras en la falda negra de Matilde. «Toda mi vida intentando que me quisiera. Toda mi vida estudiando lo que él quería, casándome con quien él dijo, dirigiendo sus empresas, solo para que me mirara con orgullo una sola vez. Y nunca fue suficiente. Nunca pude ser suficiente, porque yo no era él». Matilde le acariciaba el pelo, canoso y empapado por la lluvia, con una ternura infinita. «No, mi vida, tú eras mejor que él. Tú tenías el corazón de Julián, y eso era lo que Antonio no podía perdonarte, que fueras bueno». Luis resopló, rompiendo el momento con una brutalidad que me dieron ganas de cruzarle la cara, yo que nunca he levantado la mano a nadie. «Muy conmovedor», escupió con sarcasmo, «de telenovela, pero esto no resuelve el problema legal». «Si Roberto es un bastardo, legalmente». «¡Cállate!», gritó Roberto, girándose desde el suelo con una furia que hizo recular a su hermano. Se puso de pie, secándose las lágrimas con rabia. «¡Cállate de una puta vez, Luis!». Roberto miró a sus hermanos, a su mujer, a esa familia que parecía un nido de víboras. Se quitó el reloj de oro que llevaba en la muñeca, ese Rolex ostentoso que Antonio le había regalado cuando se hizo cargo de la constructora, y lo tiró sobre la mesa de centro con un golpe seco. El cristal se quebró. «Quedáoslo todo», dijo Roberto, con la voz ronca pero firme. «Las tierras, las cuentas en Suiza, las acciones, esta casa maldita llena de fantasmas. Quedáoslo todo, me importa una mierda». «Roberto, no digas tonterías», chilló Clara, agarrándole del brazo. «Estás en shock». «No, Clara, estoy despierto. Por primera vez en mi vida, estoy despierto», le contestó él, soltándose. «Si mi padre no era mi padre». «Entonces, no tengo por qué seguir siendo su sombra. No tengo por qué seguir siendo el hombre cruel y amargado que él fabricó». Se volvió hacia Matilde, le tomó las manos y se las besó. «Gracias, mamá», le susurró. «Me ha dolido como si me arrancaras la piel a tiras, pero gracias. Hoy soy huérfano de padre, pero soy libre». Roberto se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta. No miró atrás. No esperó a su mujer. Clara corrió tras él gritando su nombre, taconeando por el pasillo. Luis y Carmen se quedaron allí, pasmados, mirando el reloj roto en la mesa y luego a su madre, sin saber si celebrar que tenían toda la herencia para ellos o sentirse miserables. «Fuera de mi casa», dijo Matilde. Ya no gritaba, estaba agotada, pálida como la cera. «Id a hablar con los abogados. Repartíos las migajas de vuestro padre.
Pero dejadme en paz. No quiero volver a veros hasta que me enterréis. Luis quiso protestar, pero algo en la mirada de su madre, o quizás en la mía, que me había plantado a su lado con los brazos cruzados, lo detuvo. Hizo un gesto de desprecio con la mano, agarró a Carmen del brazo y salieron de allí refunfuñando, echando cuentas en voz alta mientras se alejaban por el pasillo. Cuando oímos el portazo final, la casa se quedó en un silencio absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el crepitar de la lluvia que empezaba a amainar. Matilde se dejó caer de nuevo en la butaca, cerrando los ojos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Me acerqué a ella y le arreglé el chal. ¿Estás bien, Matilde?, le pregunté, sintiendo que a mí también me fallaban las fuerzas. Ella abrió los ojos y miró hacia la ventana, donde las nubes empezaban a abrirse dejando pasar un rayo de luz débil de atardecer. «¿Sabes, Dolores?», dijo con un hilo de voz. «Julián siempre decía que después de la tormenta la tierra huele a nuevo, huele a oportunidad». Me senté a su lado y le cogí la mano. Estaba más caliente ahora. «Has sido muy valiente, mujer. Una locura, pero valiente». Ella sonrió, una sonrisa de niña traviesa que no le pegaba con las arrugas. «No, Dolores, valiente fue Julián, que me amó sabiendo que no podía tenerme. Yo solo soy una vieja que ha decidido limpiar los cristales antes de que se haga de noche del todo». Nos quedamos allí sentadas, dos ancianas solas en una mansión demasiado grande, rodeadas de muebles caros que no valían nada comparados con la verdad que acababa de salir a la luz. Y por primera vez en 50 años sentí que esa casa no estaba fría. Olía a café, a lluvia y a libertad. Y supe que, pasara lo que pasara con los abogados y las herencias, Roberto estaba a salvo. Y Matilde, mi querida cuñada Matilde, por fin podía descansar.